pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Sandy, Sandy. Gracias, compañera. Era mi audio.
Muy buenos días tengan todos ustedes, doctores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Doctor, buenos días. Sí, se le escucha correcto. Muchas gracias, doctora Fernández. Muy amable. Voy a pasar lista, ¿ya? Por favor, ya saben, rápido para poder pasar lista, ¿ya? Y atentos. Y respondan inmediatamente. Avanto. Presente, Acosta. profesor, buenos días. Avanto, presente. Acosta. Franz. Acosta Flever. Arequipa Victoria. Presente, profesor, buenos días. Ok, buenos días. Arequipa Gael. Presente, profesor. Buenos ¿Qué días. tal? Bailón. Baltasar. Buenos días, profesor presente. Ok, Becerra. Benavente. Buenos días, doctor. Raúl. ¿Qué Presente. tal? Raúl. Presente, doctor, buen día. Ok, Burga. Campos. García. Presente, profesor. Buenos días. Ok, Campos Pardo. Presente, profesor. Ok, Castro. Centurión. Presente, profesor, buenos días. Constantino. Presente, profesor, buenos días. Ok, Córdoba. Delgado. Presente, profesor, buenos días. Ok, Espinosa. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. Ok, Flores. Presente, profesor. Ok, Grandes. Presente, profesor. Ok, Guerrero. Ok, Guaita. Laínez. Lozada. Presente, profesor. Ok, Mendoza. Presente, doctor, buenos días. Ok, Molina. Presente, profesor. Ok, More. Presente, profesor. Buenos días. Ok, Mozo. Ok, Palacios. Presente, profesor, buenos días. Ok, Pérez. Ok, Quintana. Ok, Quispe. Presente, profesor. Ok, Sánchez. Sarmiento. Presente, profesor. Buenos Ok, días. Tafur. Presente, profesor, buenos días. Ok, Taipe. Tume. Urrea. Vázquez. Presente, profesor. Presente, Vázquez Silva, ¿sí? Sí, profesor. Ok, Vázquez. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Belis. Vila. Presente, profesor. Buenos Ok, días. Iquique. Ok, vuelvo a llamar a los que no han contestado o no he escuchado yo. Acosta, Franz, Acosta, Frever, Bailón, Becerra, Burga, Castro, Córdoba, Guerrero, Guaita, Laínez, Pérez, Presente, profesor. correcto, Quintana, Sánchez, Buenos días, profesor Sánchez. ok, Taipe, ok, Tume, profesor Taipe. ok, Tume, Urrea, Belis y Sique. Presente, Isic. Buenos días. Buenos días, ok. Listo. Tume le respondió al chat, doctora. ¿Perdón? Raquel Tume le respondió al chat de acá del Zoom. ¿Quién? Raquel Tume Díaz. Ya, yo solo tomo lista a los que me responden oralmente, ¿ya? Por favor. Así que la doctora Profesor, Tume que por permítame. favor lo haga con su micrófono. ¿Ya? Ya tenemos suficiente tiempo para decir que estamos con los audios manos. Tenemos en esto ya casi 2 años. Ok, ¿hay una llamada? Ok, perfecto. Quedamos así entonces. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Déjenme colocarnos la presentación. Ok, doctores, algunos temas previos. Primero, el día domingo me han enviado la mayoría sus temas de investigación. Obviamente no me puedo referir a todos, ¿ya? Pero hay un grupo de personas que probablemente no vengan a clases o si vienen, no toman atención.
Y si vienen y no toman atención, o si vienen y toman atención, de pronto han tenido serios problemas para poder entender las indicaciones que yo he dado para el establecimiento de un tema de trabajo, ¿ya? Solo lo voy a decir por última vez, porque la verdad creo que es bastante incómodo para mí personalmente estar repitiendo lo mismo cada rato. Yo no estoy hablando con niños, yo estoy hablando con personas que son adultas, la mayoría, estudiantes universitarios de un ciclo avanzado, no son de primer ciclo siquiera, no son recién ingresantes, así que me parece hasta cierto punto un poco cansino estar repitiendo lo mismo cada rato, no son niños, así que eh, eh, me resulta bastante incómodo ver que en los trabajos me colocan cosas que yo le pedía. Entonces, ¿yo qué estoy evaluando? Uno, que ustedes me planteen un problema. El problema es algo que existe en la realidad, que cuestiona, contraviene, incumple algún tipo de norma o situación o institución procesal y que sea relevante. ¿Ok? Entonces, el problema no es la jurisdicción. El problema no es el debido proceso. El problema no es la nulidad procesal. El problema no es el problema no es otro tema que me han colocado ustedes. El problema no es algo teórico. Eso será un tema teórico, que son los temas que trabajamos en el curso. Ustedes ven el sílabo y siempre vemos temas teóricos, académicos, los refrendamos con videos, los refrendamos con lecturas y los trabajamos desde una perspectiva teórica y la proyectamos en la parte práctica, ¿ok? Eso es lo que hacemos en curso. Entonces yo no les puedo pedir a ustedes en un trabajo monográfico lo mismo que hacemos en clase. Porque si no, sencillo, pues reparto mis temas entre todos ustedes y me siento tranquilo a ver sus exposiciones. Y listo, cumplimos el curso. Entonces, un trabajo de investigación en mi curso jamás será un tema descriptivo. Es decir, que me digan ustedes algo que ya sé. Entonces, un tema de monografía en nuestro curso es bastante similar a lo que es una investigación y una tesis. Es decir, ustedes ya han llevado metodología o están llevando. Implica la existencia o la verificación en la realidad de una situación que requiera una intervención de nosotros desde nuestras profesiones para solucionarla. Ok, no les pido una tesis, no les pido una investigación muy grande, pero sí les pido algo específico. Entonces, cuando me dicen, doctor, voy a hablar sobre la jurisdicción en el Perú, la verdad no me dice nada. Un ejemplo, que también lo he dicho en reiteradas oportunidades en el curso. Un ejemplo es que exista la demora, ¿ok?, en los procesos judiciales afecta la tutela jurisdiccional de los justiciables. Claro, porque si yo tengo un proceso que según norma debería demorar 3 meses y en la práctica demora 3 años, esa tutela entonces no es efectiva, no es pronta, no es adecuada, no es eficaz y por lo tanto se está perjudicando mi derecho. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, podemos establecer nuevas normas, podemos establecer una reforma del sistema judicial, etc. Eso es un ejemplo, ¿ok? Entonces, yo no estoy hablando ni de la jurisdicción, ni de la tutela, ni de la economía procesal. Estoy hablando de cómo en la práctica estas instituciones se ven perjudicadas por cosas que ocurren. Este ejemplo, obviamente, no entra como un tema de investigación. Ya lo dije también en clase en varias oportunidades. Nada que tenga que ver con celeridad procesal, economía procesal, gestión de procesos, porque eso no es procesal. Un tema de investigación que me han planteado fue la gestión del expediente judicial electrónico en el nuevo proceso judicial peruano. Pareciera interesante, ¿ya? Pero no lo es. Porque si me están hablando de la gestión del expediente judicial electrónico, es decir, el expediente que hoy tenemos en los procesos judiciales, que es netamente virtual, que se presenta por internet, por correo, por ¿no? Una plataforma especial, y todo se hace por internet, y las audiencias son por internet, y todo se acaba por internet. Claro, es interesante, pero
¿Dónde está lo procesal ahí? El hecho de que exista un proceso no significa necesariamente que el tema es procesal. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de cómo presentar escritos, cómo presentar demandas. La verdad, eso, ¿dónde está lo procesal? Es un tema procedimental, mecánico. De pronto se lo puede saber mejor un ingeniero de sistemas que nosotros. Entonces, no solo porque lleva el nombre judicial o procesal, es un tema procesal. Hay que ver la naturaleza. ¿Qué estamos cuestionando allí? ¿Qué estamos analizando? ¿Mm? Entonces, otra persona me colocó el estudio, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí, me colocó el análisis de, no sé, pues de las sentencias judiciales emitidas en el Distrito Judicial de Huaura en el periodo 2020-2021. Ya. Ok, parecería interesante, ¿no? Probablemente sea un trabajo de una maestría o de una tesis que ha sido copiada, ¿no? Porque salvo que la persona trabaje en esta jurisdicción, tenga información, acceso, puede plantear una investigación de ese tipo. Y segundo, aun cuando fuese así, es demasiado largo, demasiado grande para un curso como este, ¿no? O sea que también tener criterio. Por lo tanto, yo aún no he respondido todos, solo algunos. Ya no he respondido ningún WhatsApp porque la verdad me pareció ya demasiado estar respondiendo los WhatsApp el sábado y domingo. Así que yo voy a responder a los Words que ustedes han enviado por correo y en cada uno le haré mis apreciaciones. Con eso ustedes verán finalmente cómo plantea su tema. Creo que hemos tenido suficientes semanas, hemos tenido 7 semanas para que ustedes planteen temas. Entonces, con eso ustedes terminarán de plantear su tema y van a desarrollar su trabajo monográfico conforme las pautas establecidas en el curso y que también está en el aula digital. ¿De acuerdo? Entonces, solo reitero que es un problema, no es un tema. Cuando les pida la sustentación de su trabajo al final del curso, yo analizaré ello. Y si yo verifico allí que ustedes están planteando tema descriptivo, entonces olvídense. La nota va a ser, obviamente, desaprobatoria, porque no he pedido eso y estoy dejando constancia de ello en esta grabación. ¿Ok? Entonces, eso es el trabajo, se lo decide pasando. Segundo tema, yo les dejé la semana pasada un video. ¿Ok? Ese video es un video en realidad bastante interesante y tiene que ver con ¿cómo llamarlo? Acá está, con la existencia de una clase, ¿no?, que el doctor Giovanni Priori brindó, TGP, 5 de octubre, ok, mañana. Ok. Que brindó en un seminario, muy interesante el video, ok, muy interesante el video. Y entonces me gustaría un poco que ustedes me cuenten de qué habla el video. Porque no se los he dado solamente para que lo vean, ¿no?, sino también que lo analicen, que lo estudien, que lo revisen. Ok, doctor Braul, cuénteme, ¿de qué habla el video? Doctor Kenji Braul. Doctora Yulisa Campos, nuevamente la misma pregunta, ya que el doctor Braul no quiere contestar. Doctora Yuleisi Abanto, la misma pregunta. Profesor, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Bien, profesor. Bueno, el video que he podido ver, que es 1 hora y tantos minutos, ha sido, lo que más me ha llamado la atención en sí es cómo un Estado de Derecho ha ido evolucionando con el tiempo a un Estado constitucional. Es decir, en el Estado de Derecho vemos cómo primaba la ley en sí. El labor de, lo que me ha llamado la atención también es el labor del juez en un Estado de Derecho, que era solamente, es decir, la ley era lo que más pesaba en un Estado de Derecho, y la labor de un juez era solo aplicar la ley y decir lo que ésta dice, ¿no? Y en un Estado constitucional ya estaba situado los valores, es decir, primaba la persona humana,
su integridad, su dignidad humana, y junto a ello sus libertades, ¿no? Y aquí el juez es visto ya de una manera, de una perspectiva distinta ante estos juristas, y ellos decían que o sea, sin juez no se podía aplicar la ley, es decir, la persona, el juez era más importante en un estado constitucional. ¿Ok? Muy interesante esa parte del video. Sí, en efecto, el doctor Priori hace una revisión histórica del Estado como concepto. Él hace un parte incluso desde la etapa de la concepción romana, románica, greco-romana, o sea, Grecia primero, después Roma, sobre el Estado, pasa por la Edad Media, pasa por la Edad moderna, habla del absolutismo, habla de la Revolución Francesa y luego habla de cómo que como consecuencia de la Revolución Francesa existe un cambio hacia un positivismo, hacia un formalismo, hacia el imperio de la norma por sobre los derechos incluso, es decir, la forma sobre el fondo. Y esto se evidencia aún más en un momento muy crítico de la historia humana, que es la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual surge la convicción de que es necesario remontarnos a que el derecho no sea un mecanismo de atrocidades, sino que el derecho debe servir para poder remontarnos hacia principios, valores más generales que deben estar contenidos en algo llamado Constitución. Constitución que garantice el respeto de estos derechos y que no ocurran las atrocidades que ocurrieron durante la primera mitad del siglo pasado. Ese es el surgimiento entonces del Estado de Derecho Constitucional, o también llamado Estado Constitucional, que es el que hasta ahora mantenemos vigente. Y esto tiene una lógica, correcto, en un replanteamiento, en una reformulación de este contrato social. Contrato social que como concepto, correcto, contrato social que como concepto, ¿qué significa, doctora Liz Lozada? El contrato social que como concepto significa, doctora Luz Taipe. Doctora Paola Campos. Sí, profesor, los contratos sociales creo que va más con los principios, ¿no? Los principios que el juez tiene que ver, ¿no? Porque a veces hay casos especiales en que no puedes aplicarse solamente la ley, sino que, no Ya, me doctora, creo que acuerdo. estamos confundiendo. Eso no es contrato social. Ay, ya. Le voy a preguntar, ¿qué cosa es contrato social? Usted lo ha trabajado en su curso de introducción al derecho, lo ha trabajado en su curso de teoría política, lo ha trabajado en el colegio incluso, y lo hemos trabajado en el curso durante 3 o 4 sesiones íntegras. Por eso le pregunto, ¿qué es contrato social? O la teoría del contrato social. Doctora Sonia Quintana. Doctora Yeslik Espinosa. Doctora Yadira Centurión. Sí, doctor, disculpe, no puedo escuchar su pregunta porque me acaba de botar el Zoom y recién ingreso. La pregunta la he formulado hace un ratito. ¿Qué es el contrato social? Le he preguntado. Doctor, según escuché el video, un contrato social se refería mayormente a los contratos que se puede hacer de palabra con otra persona al momento de hacer. No, doctora, no tiene que ver lo del video, lo tiene que recordar de las clases que hemos trabajado y de las lecturas que hemos trabajado. Definitivamente creo que no está ni viendo el video ni leyendo. Gracias, doctor Molina. Sí, profesor, según tengo entendido, el control social es el medio por el que el Estado controla a la sociedad a través de quizás valores o conductas que están bien vistas por los demás. Ya, sí, es más bien la consecuencia de ello. El contrato social
es un concepto. ¿Ya? No es que en la práctica haya un contrato, no es que son los contratos que celebramos a diario, eso no sé, no le hemos dicho nunca en el curso, por lo menos. El contrato social implica una creación jurídica, una explicación de por qué nosotros estamos en una colectividad y vivimos en esa colectividad y nos mantenemos en esa colectividad y hemos creado en esa colectividad algo llamado Estado. Y este Estado se va renovando, en el caso moderno o contemporáneo o actual, mediante sistemas de gobierno que son elegidos por nosotros. ¿Dónde se establece eso? En la Constitución. Por lo tanto, este pacto social implica la aceptación tácita de los miembros de una colectividad de la existencia de una superestructura llamada Estado que regula, ordena, dirige la vida en esta colectividad. Para ello necesita poder. Por lo tanto, el contrato social implica una cesión parcial de nuestras libertades para que alguien nos regule. Por eso es que yo no puedo hacer lo que me da la gana, ¿cierto? Por eso es que si yo, por ejemplo, cometo una infracción de tránsito, me multan. Por eso es que yo no puedo, por ejemplo, comprar determinados insumos porque el Estado ha considerado que no deberían ser materia de comercialización. Por lo tanto, reitero, por lo tanto, el Estado es una construcción compuesta de la suma de todas las libertades. Reitero, esto es algo extremadamente básico, que ustedes lo han visto en sus cursos de la universidad y lo hemos visto también en este curso en las primeras sesiones. Si ustedes no lo recuerdan, no es un tema, en todo caso, es un tema que ustedes tienen que analizar con mayor detenimiento, porque créanme, así no van a pasar. Yo estoy seguro que ustedes, por ejemplo, les dejo un trabajo de 2 horas, 1 hora, o un trabajo monográfico, o un control de lectura, y la nota que ustedes tienen en ese control, en ese trabajo, es la misma que les pongo hoy si ustedes no me responden. Y esa nota se va a evaluar con las que hoy. Entonces, si ustedes tienen 15 controles de lecturas y tienen 15 participaciones, son 30 notas que se van a evaluar con el mismo peso. Así que si ustedes no contestan o contestan equivocadamente porque no están leyendo, porque no quieren perder sus audios, la nota es 0. Entonces, yo creo que no se está tomando en cuenta este tema con suficiente importancia. Doctores, la única manera que tenemos nosotros para verificar que ustedes están leyendo es justamente preguntar en clase. Y qué bueno que quede constancia de eso. ¿Ok? Porque a lo largo de este ciclo, yo he dicho en varias oportunidades lo mismo. Y varias veces digo lo mismo. Y si alguien me dice, doctor, ¿por qué el día tal me puso un 0? Ah, bueno, vaya al video y verificará por qué. Yo lo llamé y no tuvo ni siquiera la gentileza de decir, no sé. Y no contestó. Así que no tengan o no tomen en cuenta de manera soslayada estas intervenciones porque todas son calificadas y todas van a la nota. Retomo. Entonces, este contrato social lo que genera es la convicción de que todos cedemos parte de nuestra libertad en pos de que exista algo llamado Estado que nos regula a todos de manera adecuada y que cumpla esos objetivos. ¿Ustedes recuerdan los objetivos que tenemos como colectividad? ¿Se acuerdan que hablamos originalmente de 3 objetivos que toda sociedad busca? ¿Cuáles son? ¿Quién me contesta? Profesor, el procedimiento, el proceso. No. ¿Cuáles Y son Profesor, los objetivos que toda colectividad busca? la satisfacción de las necesidades, Ok, ¿qué más? la convivencia pacífica y la proyección de vida a futuro. Muy bien. Esos son ¿cómo se llama? Los objetivos de toda colectividad. Los objetivos que busca cualquier colectividad. Y si estos 3 objetivos no se cumplen, ya no hay colectividad. Si estos 3 objetivos se cumplen, será porque el Estado los satisface. Oye, ya no creo que esto debería ser así, entonces modificamos el Estado. Y para modificar el Estado, ¿qué tenemos que modificar? ¿Ah? Eso que lo constituyó. ¿Qué cosa es? La Constitución. Por eso el nombre de Constitución, porque constituye, crea el Estado, lo define y te dice cómo va a organizarse. Y esa Constitución establece cuánto de nuestras libertades van a estar sujetas más al Estado o cuánto más libres. Por eso, por ejemplo, en la actividad económica del Estado, nuestra Constitución actual que dice, la actividad económica del Estado
solo es residual. ¿Por qué? Los privados son los que realizan actividad. Nuestro actual gobierno, que está diciendo hace mucho tiempo, dice que es importante que el Estado participe más en la economía y haga actividad empresarial. Oye, ¿eso puede ser bueno o no? No importa. Lo cierto es que en nuestra Constitución está establecido. Por lo tanto, si queremos darle más atributos al Estado para que ingrese en otras actividades y limitemos la actividad del privado, nuestros derechos, entonces tenemos que cambiar la Constitución. Por eso, por eso la Constitución se erige como una norma fundacional y fundamental de un Estado. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que dice Giovanni Priori en su video. Reitero, aquel que lo vio de costadito, aquel que no lo revisó, que espero sean pocos, o al menos según mi ranking 2, 4, 5, 6, 7, 8 que no han contestado, no son pocos, sugiero que lo vuelvan a ver, porque es un video súper interesante, y eso que ha faltado mencionar algunos temas adicionales. También habla de la historia del proceso, cómo es que el proceso se constituye como una rama independiente, y habla de la teoría, lo que trabajamos cuando trabajamos historia del proceso, cómo es que este proceso se originó como independiente con los alemanes, cómo se estructura con los italianos y cómo viene luego a ordenamientos como el nuestro. Ok, entonces eso era importante tener en cuenta sobre nuestra lectura, bueno, nuestro video lectura de la clase anterior. Yo quiero ahora entrar a hablar sobre el tema de la jurisdicción y quiero tocar algunos temas importantes sobre este concepto. Ustedes también ya han leído sobre este tema, ya lo hemos trabajado también desde la primera sección, perdón, de la primera sesión, y quiero ahora yo un poco entrar a analizar este concepto, ¿ya? Ya sabemos, como un tema introductorio, que jurisdicción no es lo mismo que competencia. También sabemos que hay diferentes jurisdicciones establecidas nuevamente en la Constitución y que son 7. La más común es la del Poder Judicial, pero hay otros órganos que la Constitución le formula, le atribuye algún tipo de función jurisdiccional. También sabemos que cuando el Estado se estructura, cuando el concepto de Estado moderno surge, y esto ocurre después de la Revolución Francesa, existe una teoría en ese momento vigente, propuesta por, entre otros, Rousseau, del contrato social, que establece que este Estado que surge por la suma de voluntades o la cesión parcial de nuestras voluntades, surge con la finalidad de brindar una organización al Estado, y por lo tanto, este Estado va a funcionar, va a desarrollar actividades a través de 3 poderes fundamentales. Y esa es la denominación que hace en ese momento. Son 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo emite normas. Ya no estamos frente a la figura de un monarca absolutista que emite las normas que le da la gana. No, hemos nombrado, hemos establecido, hemos creado un ente distinto llamado Parlamento. Y el Parlamento, con una representatividad específica, emite normas. Por lo tanto, no tenemos sujetos a una sola voluntad, sino a la voluntad de un colectivo, que pareciera ser más representativo. Este poder ejecutivo ahora se dedicará a ejecutar lo que el Parlamento dice. Entonces, si el Parlamento establece una norma, el Ejecutivo la aplica. Por lo tanto, el Ejecutivo se convierte en un ejecutor de las normas. Por eso ejecuta, no legisla. Y si existe un problema en la transgresión de una norma, el Poder Judicial sanciona, independiente también. Incluso en el mismo video, el doctor Priori señala que cuando acaba la Revolución Francesa y surge el nuevo Estado, existía una gran reticencia, temor hacia el juez, porque históricamente el juez había sido una persona que había estado en permanente, ¿cuál es la palabra? Dependencia del monarca. Y el monarca le decía y hacía lo que quería y el juez simplemente hacía la voluntad del monarca. Entonces surgen 2 figuras que son también mencionadas en ese video, que es la casación y es el prevaricato, como mecanismos del Parlamento para controlar la actividad del juez, porque se le tenía mucho miedo a la actividad del juez, es muy poderoso, hace
2 semanas, si no me equivoco, hemos analizado cuáles eran las facultades del juez, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Es una persona que puede meterte preso si quieres. Entonces es una persona muy poderosa. Ese era el concepto original. Con el tiempo nos dimos cuenta que estos órganos del Estado también realizaban funciones diferentes. Entonces, esta teoría de la división de poderes o separación de poderes cede hacia una teoría mucho más descriptiva y mucho más acorde a la realidad, que es la teoría de la separación de funciones o de las funciones del Estado. Entonces, más allá de que un órgano se dedique solamente a legislar, otro a ejecutar y otro a resolver conflictos, lo cierto es que los órganos tienen facultades diferentes. Por lo tanto, el Congreso tiene facultades legislativas, pero también tiene facultades ejecutivas. Y el Poder Ejecutivo tiene facultades de ejecución, pero también tiene facultades normativas. De hecho, el Poder Ejecutivo en sus diferentes manifestaciones tiene diferentes normas que emite. Ustedes agarran el plano y se van a dar cuenta que al día habrá 1 o 2 leyes y 500 normas que provienen del Ejecutivo. Y también se encuentra en la práctica con que no solamente es Ejecutivo, no solamente es legislativo y judicial, hay otros órganos que son independientes de estos 3 y que también tienen facultades ejecutivas, de supervisión, legislativas, etcétera. Por ejemplo, en el caso peruano, tenemos una serie de órganos autónomos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos la Academia de la Magistratura, tenemos la SBS, el Banco Central de Reserva, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos el OMPE, tenemos, se me escapa algo por ahí probablemente, no recuerdo, que son órganos independientes que tienen funciones diferentes, así que no podemos hablar de 3 elementos. Esa teoría entonces de la separación de poderes o de los clásicos 3 poderes del Estado fue desechada hace mucho tiempo. Hoy hablamos de una constitución que crea órganos para que el poder, el Estado, mejor dicho, pueda desarrollar su actividad en busca de la consecución de estos 3 objetivos que ya sabemos cuáles son. En ese sentido, crea órganos y le establece a cada órgano funciones. A eso quería llegar. Entonces, estas funciones responden a estos objetivos que tiene el Estado. Una de las muchas funciones que tiene el Estado es la jurisdicción. ¿Ok? ¿Qué otras funciones puede tener? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otras funciones puede tener el Estado? ¿O puede tener un Estado? Cuéntenme, antes que yo lo llame. A ver, doctora Sandy Fernández, creo. Sí, profesor, buenos días. Claro, ¿cómo está? ¿Qué funciones puede tener un Estado? Profesor. Imagínese un Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado hace cumplir las normas a la ciudadanía. Ya, ok, seamos más específicos, ¿no? ¿Qué funciones ve que el Estado desarrolla a través de sus ministerios, por ejemplo? Vela el bienestar de la ciudadanía. Muy bien. Seguridad ciudadana. ¿Lo hace a través de qué ministerio? ¿Qué ministerio está encargado de la seguridad ciudadana? A ver. ¿O qué órgano? Pues ya, ok. ¿Ah? Si a usted le roban, ¿quién va a salir a defenderle? ¿Un juez? No. ¿Ah? ¿Quién sale? Los policías. La policía, ¿cierto? Y la policía está adscrita a qué ministerio, ¿sabe? ¿O es un órgano establecido en la Constitución como un órgano autónomo? No, no. Está adscrito a un ministerio. ¿Cuál será? El interior, doctora. Otra función. Otra función del Estado, doctora Fernández. A ver. Proteger la salud también.
La salud, por supuesto, aun cuando el actual gobierno señala que en la Constitución no existe un derecho a la salud, sí existe una interpretación del Tribunal Constitucional de hace muchos años que establece que sí existe un derecho constitucional al acceso irrestricto a la salud. ¿Quién es el encargado de brindar esa función, doctora? ¿Mm? ¿Quién brinda salud a la población peruana? Los enfermeros, doctores. Ya por su cuenta cada uno, ¿cierto? No están estructurados en ningún ministerio, Ujú. ¿no? Sí. Ah, sí, o sea, cada uno por su lado, con sus propias normas, nadie es un No, ente no, no. regulador. ¿Quién lo hace, doctora? No, doctor, todos cumplen, por ejemplo, Doctora, ¿cuál es el órgano encargado de brindar o asegurar el servicio de salud en el Perú? Un tema básico, ¿ah? De sentido hasta el derecho a la común. salud. No, el derecho es un derecho. ¿Qué órgano? El Ministerio de Salud, pues. El Ministerio de Salud. Obviamente, pues, hay un ente rector. Estoy hablando de cuáles son las funciones del Estado. El Estado realiza funciones a través de órganos. Cada órgano realiza una función específica, ¿cierto? Estamos hablando de que la función de brindar seguridad interna, ¿quién la hace? El Ministerio del Interior a través de la policía. Seguridad exterior, Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas. Salud, ¿quién lo hace? El MINSA, Ministerio de Salud. Educación, el Ministerio de Educación. Dar una vivienda justa a las personas, mecanismos de comunicación, el Ministerio de Transportes y Comunicación. Y tenemos entonces un poder judicial que, así como otros ministerios, también realiza una función. Entonces, en el Estado peruano, en la Constitución, gracias, doctora Fernández, en la Constitución se establecen diferentes funciones. Ustedes han leído la Constitución, deberían leerla, ¿no? Porque parece que no. En la Constitución se dice qué es el Estado y cuáles son sus funciones. Y eso permite establecer luego diferentes ministerios. En el caso peruano tenemos creo que 18 ministerios. Cada uno tiene una función. Y cada ministerio tiene una función específica. ¿Ok? Entonces, nuestra Constitución establece que una de las diferentes funciones del Estado es la jurisdicción. Y habla de la función jurisdiccional. ¿No? Reitero, ustedes ya saben que la función jurisdiccional no solamente está en el Poder Judicial, está en diferentes órganos, 7 en total. 7 órganos que son establecidos en la Constitución, 7 órganos distintos, 7 órganos diferentes, que nuestra Constitución y solo nuestra Constitución le otorga a estos órganos la posibilidad de resolver conflictos. Si eso es así, entonces no deberían haber otros órganos que ejerzan jurisdicción, sino solo los que la Constitución, reitero, son 7, dice: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Junta Nacional de Justicia, Arbitraje, Comunidades Campesinas y Nativas, y finalmente el Fuero Judicial y Policial. 7 órganos. Entonces, doctor, ¿y por qué hay alguien que dice que hay una jurisdicción administrativa? ¿Eso que se conoce como jurisdicción administrativa es jurisdicción o no? Doctor, ¿y por qué los notarios también tienen jurisdicción? Porque yo he leído, doctor, que hay normas que permiten que los notarios lleven procesos judiciales, que tengan calidad de cosa juzgada, y ellos no están en la Constitución. Entonces, ¿hay jurisdicción voluntaria o es una jurisdicción voluntaria la notarial o la administrativa? Perfectos temas que pueden ser trabajados en un trabajo de monografía, por ejemplo. Ningún problema. Porque en realidad vemos que existe, entre comillas, una jurisdicción notarial o una jurisdicción administrativa, pero no sabemos si cumple con las características de esta jurisdicción. Más aún porque en la Constitución no están reglamentadas ni establecidas como tales. En el caso, por ejemplo, de la jurisdicción notarial, hay procesos que están reservados al Poder Judicial que, por una norma de delegación, se permite ahora que lo hagan los notarios. Sin embargo, la jurisdicción, entre sus características, es que es indelegable. Si tú la tienes, no la puedes delegar. Imagínense entonces que el Poder Judicial contrate estudios de abogados para que redacten sentencias. Sería ilógico, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no es delegable. Entonces, ¿se puede delegar la función o la jurisdicción notarial? Una buena pregunta de trabajo de investigación. Para que se den cuenta cómo surgen los temas. Entonces, la jurisdicción, ya hemos hablado de ella, reitero, ya la hemos analizado, la hemos trabajado anteriormente, es una función del Estado. Originalmente tiene una raíz latina, que viene de dos palabras, juris o juris, que significa derecho, y dicere o dictio, que significa decir, manifestar, proferir. Por lo tanto, podríamos entender que su origen etimológico implica la manifestación, el dictar, el decir, el derecho. Algunos señalan incluso, un poco más precisamente, que implica establecer el derecho aplicable al caso específico. A ver, ¿por qué es interesante? Normalmente no son importantes los conceptos etimológicos, porque en realidad me dicen lo que fue, no lo que es una institución. Pero en este caso especial hay un elemento común que se mantiene desde el origen del concepto jurisdicción hasta el día de hoy. ¿Cuál es este elemento? Que tiene que ver con su contenido duro, es decir, con la posibilidad de establecer un derecho. Eso, reitero, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la jurisdicción originariamente implicaba decir el derecho del caso concreto, hoy comenzamos a entender de lo que hemos trabajado hasta ahora, que la jurisdicción implica esta función del Estado de resolver conflictos. ¿Y cómo resuelve un conflicto? ¿Cómo se resuelve un conflicto? ¿Cómo un juez resuelve un conflicto? ¿De qué manera un juez resuelve un conflicto? Doctora Raquel Tume. ¿De qué manera un juez resuelve un conflicto? Porque hemos dicho que es de la función del Estado, ¿cierto? Resolver conflictos. Doctor Isique, la misma pregunta. ¿De qué manera un juez resuelve un conflicto? Bueno, doctor, primero tiene que tener relevancia jurídica. Ya. Una vez que este caso tenga relevancia jurídica, el juez lo que va a hacer es ¿cómo se llama? Analizar el caso y conforme a ello va a expedir su sentencia. ¿Y cómo resolvería el juez el conflicto? Ejecutando la sentencia, pues, doctor. Ok, entonces, para resolver el conflicto, el juez lo que hace es establecer si aquella persona que pretende algo, es decir, aquel que presenta una demanda con una pretensión, esta persona tiene o no tiene un derecho. Entonces, el juez lo que hace es analizar si existe ese derecho que el demandante dice que tiene. Una vez que establece que en efecto existe ese derecho, paso segundo, ¿ese derecho ha sido transgredido por el demandado? ¿Sí o no? Y si verifica que hay una transgresión, entonces ordenará el cese de esa transgresión, el cese de esa lesión al derecho. Entonces surge ahí la idea de que el juez resuelve un conflicto aplicando el derecho del caso concreto, haciendo respetar el derecho de las partes. Y ustedes recordarán entonces, en esa línea que hemos trabajado en varios momentos, que hablamos de derecho material, ¿cierto? De derecho de fondo, de derecho sustantivo, de derecho subjetivo, de derecho sustancial, como el derecho que una persona tiene, que un sujeto de derechos tiene, y que le ha sido otorgado por el ordenamiento. ¿Por qué? Porque el ordenamiento, el Estado, considera que es necesario que lo tenga, porque es algo bueno y hay que proteger. Por ejemplo, el Estado ve que todos los días una persona va al mercado, entrega un dinero y alguien le da 1 kilo de papas. Al día siguiente vuelve la persona, le entrega un dinero y le vuelve a dar otro kilo de papas. Entonces considera que este intercambio de bienes a cambio de un monto de dinero está bien, porque así la gente satisface necesidades y le pone como nombre compra-venta. Y lo regula en un libro llamado Código Civil y establece la compra-venta es la transferencia de propiedad a cambio de un precio por parte de un bien. Hay un vendedor y un comprador y establece una serie de elementos comunes para este tipo de contratos. Entonces regula una conducta humana reiterada
que considera que es buena para su concepto y sus valores como Estado. ¿De acuerdo? Lo mismo puede ser de manera negativa. Ve el Estado que todos los días el señor llega a su casa y le pega a su esposa. El día siguiente vuelve a su casa y le pega a su esposa. Un mes después vuelve a su casa y le pega a su esposa. Años después, el hijo de esta pareja llega a su casa y le vuelve a pegar a su esposa o le pega a su nueva esposa. Y se va repitiendo y considera el Estado que eso está mal. Por eso que establece normas prohibiendo conductas. Entonces, el Estado establece en sus normas derechos específicos hacia las personas. Estos derechos establecidos por el Estado son, sea cosas para hacer o cosas para no hacer. Entonces, la jurisdicción no es más que establecer si en este caso existe un derecho que el Estado ha otorgado a alguien y si este derecho ha sido transgredido o no ha sido transgredido. Si ha sido transgredido, perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sancionarlo con una sentencia que ordenará, oiga, pase alimentos a su hijo, ¿ya? Porque usted hasta ahora no le está pasando. Oiga, usted salga del inmueble. ¿Por qué? Porque usted no tiene derecho a estar allí. El derecho le corresponde al demandante y usted está allí como inquilino o como un precario hace como 5 años y encima no paga nada. Salga, y si no sale, yo lo saco por la fuerza. A eso alude el doctor Isique cuando dice que hay que ejecutar la sentencia. No se satisface entonces la sentencia por sí misma, sino cuando se ejecuta. Por eso hablamos de la ejecución, de la ejecutividad, de la efectividad de la sentencia. Por eso el derecho se llama tutela jurisdiccional efectiva, no solamente tutela. No solamente tutela jurisdiccional, sino además le ponemos como segundo apellido efectiva, es decir, que se lleva adelante sí o sí. Entonces, la jurisdicción tiene que ver con esta realización del derecho, concepto que hemos trabajado también anteriormente cuando hemos hablado del concepto de proceso. Hemos dicho que el proceso es un conjunto de actos que tiene como finalidad la realización del derecho. Claro, es lo mismo. Pues. Recuerden que la jurisdicción que está en el juez tiene esta función, solo se materializa en el proceso, no en otro lado. Si no sería arbitrario. Un juez no puede venir y decirte, porque soy juez, te meto preso. No, eso será la consecuencia, la decisión de un juez dentro de algo llamado proceso. Por eso es que en el proceso confluyen la jurisdicción y la tutela jurisdiccional. Por eso hemos dicho que un proceso se inicia a instancia de parte. Yo lo inicio, yo pido que se inicie el proceso, yo formulo la demanda y cuando lo hago el juez responde porque tiene función jurisdiccional. Por lo tanto, en el proceso se encuentran jurisdicción y tutela jurisdiccional. Ambos están de la mano. ¿Cuál es el momento más importante donde tanto tutela como la jurisdicción se encuentran y se enlazan en uno solo? En la sentencia, pues. Porque la sentencia es la máxima expresión de la jurisdicción, porque el juez establece si tienes derecho o no lo tienes. Y la tutela también, porque el juez, si la tienes, te va a otorgar a ti esa protección que estás tú pidiendo. Por eso también es la manifestación plena de la tutela jurisdiccional. Por lo tanto, jurisdicción y tutela jurisdiccional son las dos caras de la misma moneda. La próxima sesión entraremos a la tutela. Dicho sea de paso, para la próxima sesión, las lecturas de la sesión 7 deben estar leídas, referidas a tutela jurisdiccional. Por eso yo puse ese video, porque justamente ese video es la perfecta introducción a ambos temas, jurisdicción y tutela jurisdiccional. ¿Ya? Es una perfecta introducción a ese tema, por eso me interesaba tanto que lo leyera. Dice la doctora Vila, ¿se puede decir que la tutela es inherente a la jurisdicción? Se puede decir que ambas son las dos caras de la misma moneda. No es que la tutela sea parte de la jurisdicción, no, porque la jurisdicción está en función del Estado. Y la tutela es un derecho de las partes que el Estado le otorga para que solicite la intervención del Estado para solucionar un conflicto. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de excluyente, exclusiva de solucionar conflictos. Doctora Vila. ¿Ya? Más que inherente, de pronto, como yo precisión diría que la tutela mantiene una relación simbiótica con la jurisdicción. No puede entenderse la jurisdicción separada de la tutela, porque habrá jurisdicción sí, solo si alguien pidió tutela. No existe entonces una tutela sin jurisdicción, ni jurisdicción sin tutela. Dice también el doctora Fernández, la
tutela se va a manifestar de diferente manera según sea al inicio del proceso, para acceder al órgano durante el proceso, desde que se inició hasta que acaba y después de la sentencia, que es la efectividad de la sentencia. Sí, eso es totalmente cierto, lo veremos con más detenimiento en la próxima sesión. Sí, hay diferentes momentos en la tutela, ¿ya? Muy bien, muy buena apreciación, doctora Fernández, me felicito. Y es por eso que el artículo 3º del título preliminar del proyecto de reforma del Código Procesal Civil señala que el objetivo de un proceso es que exista una tutela adecuada, oportuna y eficaz. 3 elementos característicos de lo que trabajaremos en la próxima sesión, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Dice, solo hay jurisdicción cuando hay tutela. Sí, claro, pero ojo, la jurisdicción es una función del Estado que existe independientemente de la tutela. De hecho, existe un poder judicial independientemente de que yo tenga conflictos o no. Por eso es independiente de la tutela. Y la tutela va a permitir, digamos, ¿cómo llamarlo? Va a permitir que la jurisdicción se plasme. Por eso digo que la manera más fácil de entenderla es que son las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, la jurisdicción, reitero, vayamos nuevamente al tema original, la jurisdicción tiene que ver con esta función del Estado de decir derecho, de declarar derecho, de establecer el derecho al caso concreto. Y cuando hablamos de derecho, hablamos de ese derecho que el Estado estableció a favor de las personas, de los sujetos de derecho. En ese sentido, entonces, ese concepto originario tiene alguna importancia, ¿ok? Porque es, y veremos en los próximos conceptos, cómo se mantiene esa línea. Siempre hablamos del derecho transgredido que tiene que ser repuesto, reivindicado, cesada en la lesión de ese derecho. Y es a eso que a lo largo de todo el tiempo, las diferentes culturas y etapas de desarrollo histórico jurídico, la jurisdicción se ha mantenido en esa misma esencia. Sin embargo, un concepto tan básico como el que hemos trabajado deja de lado algunos aspectos. Primero, que hay un elemento muy importante en la jurisdicción que casi debería ser parte de su concepto, parte importantísima de su concepto, es la equidad. La equidad es un principio procesal, lo trabajaremos de acá a 2 semanas cuando veamos el tema del principio procesal. La equidad es un principio que permite garantizar que el juez, es decir, que aquel que realiza función jurisdiccional va a tratar a las partes de manera igual. No va a tener preferencia por ninguna de ellas. Por lo tanto, va a ser un juez equitativo, no parcializado. Es un elemento muy importante que no está en esta parte original, concepto etimológico de jurisdicción. También en este concepto existe una omisión, no se entiende, no se señala si en efecto la jurisdicción es un poder del Estado o es un deber del Estado, ¿no? Y también deja de lado lo que el doctor Isique dijo hace un momento, la sentencia no solamente significa decir que alguien tiene un derecho que fue transgredido y ordenar que se reponga ese derecho, sino sobre todo que exista la posibilidad de ejecutar la sentencia por las buenas e incluso por la fuerza. Entonces, esto no es más que la manifestación de uno de los elementos del Estado, características del Estado, que es el imperio, la coercitividad de la ejecución de las decisiones del Estado. Esto, entonces, nos permite luego plantear algunos conceptos diferentes. Vamos a trabajar uno por uno, vamos a analizarlos. ¿Ya? Un español llamado Leonardo Pietro Castro Fernández, este español dice más o menos lo siguiente. Vamos a leer y comentar su definición. Vamos a trabajar varias definiciones para un poco llegar a una nuestra propia. Dice que la jurisdicción es la función con la que el Estado, por lo tanto, hasta ahí podemos decir que para él existe lo que se llama función jurisdiccional, que está en la línea de lo que hemos trabajado ahorita. El Estado tiene muchas funciones. Una de ellas es la función jurisdiccional. Entonces, la jurisdicción es una función por medio de órganos especialmente instituidos, es decir, los tribunales. Por lo tanto, esta función del Estado no la puede ejercer cualquiera, sino solo
aquellos que el Estado ha establecido que deben ejercer. ¿Dónde lo establece? En la Constitución, pues, que es lo que también hemos dicho anteriormente. En esta función le permite al Estado realizar su poder y cumplir su deber. Ah, entonces es un poder del Estado y al mismo tiempo es un deber del Estado. Ok. Hay algunos que hablan del concepto de poder-deber y otros que simplemente hablan de función. ¿De acuerdo? No nos detengamos en esa disquisición ahora, pero sí es importante entender que la función jurisdiccional constituye una obligación del Estado. ¿Y obligación por qué? Porque está obligado a resolver conflictos. Y lo va a hacer imponiéndole toda su fuerza. Por eso también entendemos que tiene una característica de coercitividad, de imperio, de poder. ¿Y dónde es que esta función, donde ok, volví. ¿Y dónde es que la función jurisdiccional se realiza? En un proceso o un procedimiento que estos órganos dirigen. Por lo tanto, los órganos establecidos en la Constitución para ejercer función jurisdiccional, sí y solo sí van a poder ejercerla dentro de algo llamado proceso. Fuera, no. Solo lo harán dentro de algo llamado proceso. ¿Y cómo va a resolver un conflicto? Miren, esa pregunta ya la he formulado anteriormente. ¿Cómo es que el Estado, a través del juez, realiza su función? ¿Cómo resuelve? Aplicando las normas del derecho objetivo a los casos suscitados por una petición de justicia. Es decir, lo va a hacer aplicando el derecho objetivo, el derecho sustantivo, el derecho sustancial, el derecho material, el derecho de fondo. Es decir, el derecho que el ordenamiento me ha dado a mí anteriormente y que nadie o que una persona no la quiere hacer cumplir. Por lo tanto, yo tengo el derecho de recibir alimentos por parte de mi padre y mi padre no me pasa alimentos. Entonces yo tengo el derecho que el ordenamiento me brindó a través de algo llamado Código Civil, Libro de Familia, donde señala que los hijos tienen el derecho a pedir alimentos a sus padres o recibir alimento de sus padres, y como mi padre no me lo entrega, hay un incumplimiento y yo voy al Estado y le digo, señor, tengo este derecho, no me lo cumplen, por favor usted encárguese de hacerlo cumplir. Entonces, el juez, ¿cómo va a resolver ese conflicto? Que hemos entendido además que el conflicto es la contraposición excluyente de intereses. Yo quiero que me pases pensión, yo no quiero pasarte pensión. Confluencia contrapuesta de intereses. ¿Cómo lo soluciona? Aplicando el derecho objetivo. Así que si el derecho objetivo dice que él tiene derecho a que le pases alimentos, entonces tú tienes que pasarle alimentos. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Interesante el concepto de Pietro Castro Fernández en realidad. Segundo concepto, ahora trabajaremos a alguien también, extranjero, se llama Leo Rosenberg, tiene un libro llamado Tratado de Derecho Procesal Civil, año 55, alemán, y él es un poquito más escueto, pero miren esta definición. Jurisdicción, también llamada función de justicia, por lo tanto, también está presente. Miren, mediados del siglo pasado ya estaba abandonada totalmente esa teoría de la división de poderes, que ven 3 poderes nomás. La teoría de las funciones del Estado se imponía, así que cuando alguien me dice, doctor, tenemos 3 poderes en el Estado para meterle golpe, pues la verdad esto ya es un tema que hace más de un siglo ha sido abandonado. Y si ustedes ven a alguien hablar de esa manera, también podrán entender cuán desfasado se encuentra a nivel conceptual, incluyendo profesores, por supuesto. Es la actividad del Estado dirigida hacia la realización del ordenamiento jurídico. Y esta frasecita, la realización del ordenamiento jurídico, también la hemos escuchado y la hemos trabajado anteriormente cuando definíamos qué era el proceso. La definición de proceso está muy vinculado a la definición de jurisdicción, porque como ya hemos mencionado, el proceso será el sustrato donde la jurisdicción se va a manifestar. Por lo tanto, el proceso tiene un objeto. ¿Cuál será? El mismo objeto de la jurisdicción, solucionar un conflicto. Dijo el doctor Isique, que además tenga relevancia jurídica, doctor. Sí, perfecto. Analizaremos en un rato más qué es relevancia jurídica. ¿Cómo soluciona el conflicto? Nuevamente, lo mismo que decía el anterior autor, realizando, imponiendo
la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, haciendo respetar la norma que anteriormente el Estado ya brindó. Tercer concepto, vamos ahora a un italiano, Ugo Rocco, también contemporáneo del anterior, señala que la jurisdicción es una actividad con la que el Estado, cuando decimos actividad del Estado, la primera función del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales que están establecidos en la Constitución, interviene. Entonces es una actividad, una función del Estado en la que interviene, pero no interviene en cualquier momento, sino solo a solicitud de parte. Esto tiene que ver con un principio, apunte por favor, que se llama el de iniciativa de parte. La iniciativa de parte implica que un proceso solo puede ser promovido si es que yo, que soy el afectado, yo lo solicito. Por lo tanto, nadie puede imponer su voluntad y demandar por mí. Hay algunas dudas, ¿ok? Hay algunas excepciones a eso. Ya lo veremos cuando trabajemos principios procesales. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, un juez, si ve que alguien, un juez penal, por ejemplo, si ve que alguien es detenido arbitrariamente, tiene la obligación de iniciar un proceso de habeas corpus para conseguir la libertad de esa persona. No tiene que esperar que vengan los familiares a llorar y decir, por favor, han metido preso de manera indebida a mi hijo. No, simplemente lo hace de oficio. Por lo tanto, hay algunos supuestos donde la iniciativa de parte puede ser una excepción, pero son excepciones. En principio, la actividad del Estado va a realizarse siempre que previamente exista un segundito, que me va la idea. Ok, que exista una solicitud de parte. Por eso dice la actividad con la que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviene a solicitud de parte. ¿Ok? Y se sustituye, se sustituye en la voluntad de los sujetos. ¿De acuerdo? Y mediante el uso de la fuerza, de la coerción, impone la norma que no hace más que traducir aquellos intereses o valores que el Estado procura. Doctor Isique, lo escucho. Bueno, doctor, solo para aclarar, quisiera una consulta. Cuando usted se refiere al principio de iniciativa de la parte, ¿está relacionado con el derecho de acción o no está relacionado con el derecho de acción? Sí, claro. El derecho de acción es un derecho que trabajaremos también luego y tiene que ver con la existencia de un derecho que me permite iniciar un proceso. ¿Ya? Es un derecho neutro, es un derecho que solo se satisface cuando uno interpone la demanda y después se extingue. ¿Ya? Yo puedo iniciarlo en cualquier momento, un proceso judicial, y la materialización de ese derecho de acción justamente es la demanda. Entonces nadie puede demandar por mí, solo yo lo puedo hacer. Principio general, procesal, iniciativa de parte. Y tiene además que ver con el sistema privatístico o dispositivo a nivel procesal. Sin embargo, como dije yo hace un momento, hay algunas excepciones, que son eso, excepciones. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene que ver, doctor, con el tema del derecho de acción. Muy buena su posición. Qué bueno que adelante esa lectura. Gracias. Gracias, Entonces, no usted. Entonces, el Estado, y este concepto es lo importante, no se limita a decirte tienes el derecho, sino que además lo va a imponer de manera coactiva. ¿Cómo lo hace? Dice acá, procurando la realización por la fuerza coactiva, si es necesario, de los intereses tutelados por el derecho que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que los ampara. ¿Qué significa entonces? Que existe una norma que el Estado ha dado en función a ciertos intereses tutelados por el derecho, por el Estado mismo, y la gente se siente en eso. Y no quiero cumplirlo. Oye, pero te di un inmueble para que vivieras por un tiempo determinado, ya pasó el año, devuélvemelo. No, no quiero. Y estoy transgrediendo tu derecho a que tengas la propiedad de vuelta. Y no quiero. Y como no quiero, me siento en tu norma. Entonces le Estado dice un momentito, oye, por las puras me he dado normas yo, ¿no?
por las puras no te he creado normas, así que tú las respetas. ¿Cómo lo vas a hacer? Sencillo. Yo voy a disponer de la sentencia que salgas. Si no sales, yo te voto a patadas. Por eso se señala acá que se realiza la norma incluso con la fuerza coactiva. ¿Ok? ¿Qué más tenemos sobre este concepto? Tenemos luego a Couture, que es un conocido nuestro ya, que es un uruguayo. Dice él que es la jurisdicción una función pública realizada por órganos competentes del Estado, quien lo establece nuevamente la Constitución, con las formas requeridas por la ley, nuevamente la Constitución, en virtud del cual por acto de juicio, interesante, por acto de juicio, es decir, mediante una decisión motivada, decisión lógica jurídica, solamente establecida por un juzgador o juez, él va a determinar la existencia del derecho de la parte. ¿Para qué? Para, determinando el derecho de esa parte, dirimir el conflicto. ¿Cómo? Imponiendo el derecho. Elimino el conflicto y esa controversia que, como dijo el doctor Isique hace un rato, debe tener relevancia jurídica. Y esa decisión, importantísimo en este concepto, tiene además autoridad de cosa juzgada. Es decir, no puede cuestionarse más. Es definitiva, elemento muy interesante en la jurisdicción. Por lo tanto, puede ser y tiene que ser ejecutada, factible de ejecución. Cuando yo les pongo un concepto, la idea de analizarlo es más o menos como estamos haciéndolo. Les pongo, por ejemplo, un concepto, le digo, ese es el concepto, analícelo. Haga todo el análisis. Tranquilamente pueden sacar 25 páginas de un concepto, ¿cierto? No es solamente leer y repetir lo que decimos, sino por qué surge, para qué surge, cómo se inspira, qué implica, etc. Entonces podemos establecer como una definición preliminar, ustedes también pueden tener la suya, que la jurisdicción es una función del Estado que radica preferentemente en los tribunales de justicia, pero no excluyentemente. Sabemos que los tribunales, si entendemos como poder judicial, es una de las diferentes manifestaciones de jurisdicción, para que ellos, como órganos imparciales, resuelvan de manera definitiva e inalterable, cosa juzgada, y con posibilidad de ejecución, imperium, coercitividad, coacción por parte del Estado, los conflictos, no todos, ¿cuáles? Los de relevancia jurídica, suscitados entre las partes. Conflictos suscitados que surgen de la violación de una norma jurídica, violación del derecho, violación de una norma, violación de un ordenamiento jurídico específico. ¿Se dan cuenta? Esta es entonces la definición de jurisdicción. Esto entonces establece diferentes elementos en este concepto. Primero, que es una función del Estado. Sirve para. Es una obligación del Estado. Y también es un derecho nuestro. Yo puedo pedir la tutela jurisdiccional. Perdón, la participación de la jurisdicción mediante una tutela jurisdiccional. Uno, es una función. Entonces, segundo, radica preferentemente, pero no excluyentemente, o no únicamente en los tribunales. ¿Ya? Miren esa parte. Al inicio se hablaba de la separación de poderes y la moderna ciencia política prefiere referirse a la supremacía de las funciones de los órganos jurisdiccionales. Por eso que la jurisdicción, si bien antes estaba exclusivamente en el Poder Judicial, hoy tenemos 7 por lo menos ámbitos de funciones jurisdiccionales. ¿Ya? Tercer elemento importante en este concepto, que sean órganos imparciales, es decir, la imparcialidad, la equidad son elementos trascendentales en la actividad de la jurisdicción. Veremos luego cuando trabajemos principios que estos son principios muy importantes también. La resolución, la decisión por parte del juez debe ser definitiva, calidad de cosa juzgada, inalterable, calidad de cosa juzgada, única, cosa juzgada total, no puede modificarse. Entonces imagínense que tengamos una sentencia que hoy dice A y que mañana tengamos otra que diga B. Sería una aberración jurídica porque sería contraria a un principio general del derecho, que es la seguridad jurídica. Con posibilidad de ejecución a través del imperium del Estado, por la fuerza incluso, y que sean conflictos de relevancia jurídica. Todo un tema también hablar de relevancia jurídica, porque relevancia jurídica implica, en primer lugar, una evaluación de tipo económico. ¿Mm?
Yo le pregunto, a ver, hagamos preguntas. ¿Dónde está? Yo le pregunto, por ejemplo, a la doctora Analí Vázquez, ¿ya? Doctora Analí Vázquez, usted es juez, ¿ya? Y le llega una demanda de el doctor Isique contra la doctora Tume. Y en esa demanda, usted, doctora Analí Vázquez, que es juez, el doctor Isique le pide a la doctora Tume que le pague la suma de 2 soles. Usted es juez. ¿Admite la demanda o no admite la demanda, doctora? En mi caso, profesor, creo que no admitiría la demanda, ¿Ya? ¿Por qué? porque en sí el monto no es muy grande que Ok. Doctora, ¿estamos claros en que existe un derecho o no existe un derecho? sí existe un derecho, profesor. Ok. ¿Y este derecho se ha incumplido o no se ha incumplido? Em, Es Tendría decir, que le ser han cumplido. pagado, ya. Entonces deberían pagarle 2 soles, ¿cierto? Sí, Entonces hay debería, un pero derecho otorgado por el ordenamiento. Entonces, en principio, teóricamente, debería ser admitida la demanda. Pero usted dice, no, doctor, muy poco el dinero, ¿cierto? A ver, doctora, exacto. la misma pregunta, pero no hablemos de 2 soles, hablemos de 20 soles. ¿Admitiría la demanda o no? Profesor, teniendo en cuenta lo que ha dicho, que si atendemos un derecho ahí, entonces me acabo de dar cuenta de que sí tendríamos que admitir una demanda, Por un porque sol. en sí se está vulnerando un derecho. Ok, o sea que admitiría usted una demanda por un sol, por 50 céntimos. La No, doctora profesor. More, el doctor More le dice a usted, "Doctor, préstame una china para ir a la esquina", y no le paga. ¿Usted demandaría por 50 céntimos o no? Difícil pregunta, ¿no? Sí, profesor. En sí, Ya, realmente 10 soles pienso que 50 o no. ¿cómo? Por 10 soles 50 admitir una demanda, ¿no? Por La verdad, 20, profesor, por es que 50, no lo sé. por 100. Pienso que el monto es muy pequeño para poder pagarse y que ese monto se puede Ok. pagar nomás a través de un acuerdo que pueden hacer entre las partes. Ya, obviamente siempre es posible un acuerdo, pero obviamente no estamos en ese supuesto, ¿no? La idea es analizar cuál es la relevancia jurídica de un caso como el que le planteo para saber si es que es conveniente admitir una demanda o no. Teóricamente podría ser, pero en la práctica es relevante jurídicamente o no. Usted dice y siente eso de que sí 10, 20 soles, sí 50, pero no 2 soles, ¿no? Algo así, doctor, y sí que, y usted levanta la mano. Bueno, doctor, en sí yo creo que sí se admitiría, pero por 2 soles ya pues, ya es ¿Y algo por un qué poco no? hasta... No, sí, sí, normal, sí se Sí, puede entonces, admitir. Sí se puede, ojo pero que el la... monto, yo diría, el monto ya es un poco ¿Ya? gracioso, por así decirlo. Pues sí, Pero he gracias, visto, claro, sí, claro que sí. he visto algunos casos que hasta por 100 soles están ahí debatiendo. No, algunos dicen, no me importa el dinero, sino que hay que Ya, hacer justicia. Y a veces la persona está resentida con la otra y va a juicio, no le importa gastar en abogados, en costas y cosas, no le importa a veces. Pero sí sigue, ok, pero sí, lo que plantea, sí, posiblemente, posiblemente podría admitirse. ok, perfecto. Doctor Molina, lo escucho. Profesor, yo solo quería decir que si bien es cierto sí, que existe un derecho que ha sido transgredido, eh, creo que el monto no justifica que todo el órgano jurisdiccional eh, haga un espacio para poder admitir una demanda que muy bien podría solucionarse por otras vías. Ok, hay una frase muy conocida que se llama: a veces sale más cara la lavada que la camisa. Es decir, ¿de qué me vale comprar una camisa de 5 soles cuando la lavada de esa camisa me cuesta 15? ¿Cierto? Entonces, hay un criterio que establece que hay relevancia jurídica cuando
el monto involucrado es menor que el costo del movimiento de todo el sistema jurisdiccional para satisfacer esa pretensión. Entonces, por 2 soles, si la cédula cuesta 4 soles 50, y tú para presentar tu demanda tienes que presentar 2 cosas, un arancel por ofrecimiento mejoratorio, 28 soles, más 2 cédulas, 9 soles. Entonces vas a presentar más copias, ¿cierto? Vas a gastar tú solamente en aranceles 35 o 40 soles. ¿Es lógico o no es lógico? Para cobrar 2 soles. Para cobrar 20. Parece que no, ¿no, doctora Vázquez? Ya, es un criterio, pero no todos los conflictos son patrimoniales. Hay conflictos que no lo son. Por ejemplo, un divorcio. Quiero presentar un divorcio por causal de adulterio. ¿Ok? ¿Dónde está lo patrimonial allí? ¿Mm? Yo como juez tengo que admitirlo. ¿Y qué pasa si ese adulterio está basado en una relación que ambos han consentido, ¿correcto? Que pueden tener ambos de manera paralela. Es decir, ellos en su actividad familiar, personal, deciden tener relaciones abiertas y cada uno puede tener relaciones por todo lado. Lo han consentido. Y luego vienen a demandar que eso es adulterio. Pregunto, ¿tiene relevancia jurídica o no? Difícil, ¿no? Ok. Por ejemplo, eso es un perfecto tema de investigación. La relevancia jurídica en temas patrimoniales, la relevancia jurídica en temas de asuntos familiares. ¿Ven cómo surgen los temas? Esto es un elemento también interesante de este concepto, que permite tener ideas diferentes, ¿ya? Y dentro del territorio de la República. Solo para acabar, porque estamos trabajando, características de la jurisdicción. Uno, que es una función pública, es una función del Estado y solo el Estado lo puede hacer. El único privado que puede tener jurisdicción es el árbitro, a través de algo llamado arbitraje. Es una función ejercida exclusivamente por los tribunales que establece la ley, nada más, ¿ok? Solamente está establecida un principio de legalidad, es reglada, es decir, existe anteriormente normas que reglamentan cómo se va a llevar a cabo esta actuación jurisdiccional, por eso existen ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, ley orgánica de cada uno de los órganos que va a desarrollar actividad jurisdiccional. Es irreversible, cosa juzgada, también hemos dicho, no hay vuelta para atrás, una vez decidido exactamente se ejecuta. Pasiva porque no va a existir jurisdicción si es que alguien no lo solicita. Tiene que ver entonces con el tema de la iniciativa de parte. Hay que golpear la puerta para recibir jurisdicción, derecho de acción, como también dijo el doctor Isi hace un momento. ¿Qué más? Tenemos que es inexcusable porque el juez, una vez que entra a analizar un caso, no puede decir, oh, ya me cansé, no me gusta, me quiero ir. No, siempre tendrá que estar obligado a cumplir esa función. Finalmente también es territorial y también es improrrogable. Las partes no pueden dar facultades jurisdiccionales a quien no las tiene. Entonces, salvo el arbitraje, donde las partes establecen qué es lo que va a hacer el árbitro y regulan todo lo que va a hacer, en las demás jurisdicciones viene estas facultades de los entes jurisdiccionales establecidas por ley previa, principio de legalidad. ¿Ok? Bueno, esto lo dejo para la próxima semana ya, perdón, para la próxima sesión el día jueves a las 7 de la mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, autores, para dar por concluida la clase y comenzar o continuar la próxima sesión del día jueves? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hoy hemos tratado de trabajar todo lo que es jurisdicción y la próxima sesión haremos tutela jurisdiccional. Listo, si no hay más, nos vemos el próximo jueves. Ya saben, el jueves lecturas de la sesión 7 referidas a tutela jurisdiccional, si no me equivoco, ¿no? A ver si tutela jurisdiccional. ¿Ya? Quedamos yendo. Profesor, Doctor gracias. Fernández. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias a todos. Cuídese.